Bueno, pues continuamos con esta interesante entrevista al expresidente Lucio Gutiérrez. César, me decía usted ahora que se le quedó algo pendiente por preguntar. Sí, correctamente, Lorena. Señor Gutiérrez, pues en la fase de su gobierno, pues que hubo el rompimiento en la cual usted tuvo que salir, se debió a un movimiento civil que se llamó la Rebelión de los Forajidos de Quito. ¿A qué se debió eso? Porque justamente parte de ese movimiento eran personas que lo apoyaron a usted en el momento de la elección. A ver, el movimiento de los forajidos fue finalmente una fachada que se utilizó, porque el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez, como ahora se conoce a través de los famosos Wikileaks, fue financiado y preparado con dinero y apoyo internacional y comenzó 8 meses antes, a raíz de que nosotros estábamos avanzando en la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Mire, aquí hay algunos periódicos que lo confirman. Aquí dice, Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Por acá hay otro, este me parece que es un periódico venezolano. Igualmente dice, Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Y en el periódico El Universo de El Ecuador habla igualmente sobre los Wikileaks. Y en la parte, pues por acá comienza que como Lucio Gutiérrez impulsaba un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, eso fue de alguna manera contrario a la política estatista y comunista de Hugo Chávez. Y más acá, pues en esos Wikileaks se habla de que existía un mosaico peligroso en el Ecuador conformado por el gobierno de Venezuela, las FARC, cubanos, terroristas locales y grupos políticos de extrema izquierda. Si quiere, entonces, lo vemos aquí en cámara, el periódico que él ha traído. ¿Fotocopia? Es una fotocopia del periódico. Del Universo. Del Universo de Ecuador, ¿no? Sí, del Ecuador, sí, Ciudad de Guayaquil, Ecuador. Acá también puede indicar hace un momento, no sé si igualmente un periódico internacional. Son imágenes que ha traído el expresidente donde quiere mostrar lo sucedido. Acá también hay otro. Y con esto, pues, finalmente se utilizó como fachada a los forajidos, algunos jóvenes por ahí que salieron, que, bueno, son expresiones democráticas, pero por detrás estaba el dinero, estaban los petrodólares, estaban los millones de dólares para aparecer como que fue un movimiento, pues, o estudiantil, o de jóvenes, o de Quito. Y es por eso que todo el país estaba en calma, porque un país que está creciendo su economía al 8.8%, y en esa época el crecimiento más alto de toda América, un país en donde había trabajito, un país en donde, como dice el pueblo con Lucio, estábamos mejor, había tranquilidad, no había tanta delincuencia como ahora, no había sicariato, hubo libertad de expresión, respeto a la gente. ¿Por qué se le tenía que sacar a un presidente? O sea, la gente no entendía, pues ahora estamos entendiendo por qué se le sacó a Lucio Gutiérrez, porque hubo dinero de las FARC, de Hugo Chávez, participación cubana y también pues con algunos extremistas y terroristas de extrema izquierda, que no lo digo yo, lo dice la prensa ecuatoriana y la prensa internacional. Bueno, pues eso ya fue lo que pasó y ahora usted me imagino que está trabajando para mejorar y mostrarle a la población general ecuatoriana y latinoamericana lo que realmente están haciendo. Entonces, por eso nos gustaría que usted mismo nos contara desde su partido qué se está haciendo por los ecuatorianos. Primero, a partir de esta visita, vamos a ir al Ecuador para en la Asamblea comenzar a impulsar el cumplimiento de las promesas del gobierno ecuatoriano a los ecuatorianos pues, que residen en el exterior. Igualmente exigir al gobierno que de alguna manera haga algo a través de sus autoridades. Que recordémosle a los televidentes que los ecuatorianos en España, en la Comunidad de Madrid, representan el 10.57% de la población. O sea que estamos hablando que existen en Madrid, habitan 116.000 ecuatorianos. O sea, es una población bastante importante. Es la segunda población en cantidad de extranjeros. Por supuesto. Y son ecuatorianos pues que nos han hecho muchísimo bien a los ecuatorianos que vivimos en nuestro país. Sí, como lo hablábamos ahora. Exactamente. Así que yo creo que es un acto de reciprocidad, es una obligación que tiene nuestro gobierno acudir en apoyo a los ecuatorianos que están sufriendo por los problemas de desempleo, por los problemas de hipotecas, algunos que se han ido más hacia el norte, hacia Alemania. ¿Eso lo tienen ustedes ya avalados como proyectos de sociedad patriótica para que el ecuatoriano en el exterior se vea beneficiado de eso? Exactamente, sí, vamos a presionar, esperamos conseguir sobre todo
no solamente un equilibrio como ya casi existe en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, sino ojalá se logre pues alianzas para tener mayoría en la Asamblea, y con mayoría en la Asamblea se puede presionar mucho más al gobierno nacional, porque si el gobierno sigue teniendo mayoría en la Asamblea, bueno, va a ser difícil, pero no imposible. Tenemos que luchar, tenemos que denunciar en el Ecuador que no se están cumpliendo las promesas y los proyectos del retorno voluntario para los ecuatorianos, de los créditos que les prometieron a los ecuatorianos, la repatriación de los fallecidos acá en el exterior. No se están cumpliendo una serie de funciones que tiene la CENAMI, la Secretaría para el Migrante, que se creó justamente con esa finalidad. Ahora mismo hay ecuatorianos que están sufriendo por el terremoto que hubo pues por el sector de Lorca. Donde Vamos, muchos ecuatorianos están allí afectados. sí, vamos a visitar nosotros el próximo lunes, estaremos también por allá, igualmente para enterarnos de manera directa, porque una cosa es la que nos dicen en el Ecuador las autoridades del actual gobierno, y otra es la que uno se entera cuando viene acá a conversar con la gente. Entonces, ustedes vienen a hacer un diagnóstico, lo que vienen a hacer es un diagnóstico, Sí. hablar con la población ecuatoriana de todos los países donde nos estaba mencionando que iban a visitar, Alemania, y van a estar en varios lugares de España. Vamos a estar también en también. Italia, sí. Entonces van a estar haciendo un recorrido, compartiendo con los compatriotas y dándose cuenta de primera mano qué está pasando con los ecuatorianos en Europa. Sí, y también pues yo mismo, ¿no? Si es que las condiciones se dan y si es que el pueblo ecuatoriano así lo decide, queremos ser una alternativa para retornar al gobierno. También me estoy enterando, pues estoy conociendo de manera directa cuáles son los problemas para en un eventual gobierno solucionar esos problemas. Señor Gutiérrez, pero si la gente decide regresar, ¿qué tiene en Ecuador? Sí, el país le da las garantías para regresar, porque esa es la pregunta que todos los ecuatorianos deben de hacerse. Es correcto. Sí, y también lo que me estaban preguntando. Bueno, primero habría que prepararles un terreno adecuado, un terreno más o menos abonado, para que los ecuatorianos puedan retornar al país. Porque si lo hacen en las actuales condiciones, en el Ecuador no hay trabajo, en el Ecuador no hay una adecuada estabilidad económica, los precios suben, no hay control, hay una total inseguridad. Sin embargo, La yo estuve delincuencia. revisando algunas cifras y estamos hablando de unos índices de desempleo muy buenos, o sea, el 5% comparados con los de España. España estamos en el 20%. Bueno, son índices de desempleo maquillados, ¿no? Porque en la práctica el desempleo es mucho más alto. Para comenzar, el desempleo real, como se lo calculaba antes, hoy por lo menos debería estar en un 18% o más el desempleo. Lastimosamente todo lo camuflan, todo lo esconden para comenzar. Y segunda cosa, no se puede comparar con España, porque aquí en España hay el 20% de desempleo, pero en cambio tiene usted un 80% de empleo pleno. En cambio en el Ecuador el empleo pleno no debe estar superando el 38, el 39%. O sea, el problema es ahí cómo se mide, ¿no? De pronto sí, la forma de medir de verdad ese índice. En sí. Ecuador hay mucho subempleo. Hay el subempleo, que es gente que no tiene un trabajo fijo, que es Y la se gente cuenta que como sale empleado. y le están contando como empleado. La gente que vende sus caramelitos, que Sí, vende el sus vendedor doscientos ambulante, Ese es el comerciante empleo informal. El empleo informal. El comerciante informal, exactamente. Entonces, no se puede comparar y justamente por eso a veces uno se desinforma, pero la realidad es mucho más complicada. Ahora, lo importante también es qué hacer. En el Ecuador hay que reducir esa inmensa burocracia creada por este gobierno. En mi gobierno yo tenía 15 ministerios, hoy superan de los 40 ministerios. Ahí se va muchísimo dinero. El actual gobierno se gasta decenas, centenas de millones de dólares en publicidad y el pueblo, como dice, no comemos publicidad. Con la publicidad no vamos a trabajar. Entonces ahí se puede ahorrar muchísimo dinero. Hay que eliminar los impuestos. Este gobierno crea cada vez más y más impuestos. Pero eliminando impuestos no significa algo perjudicial para el Estado porque no tiene ingresos. No, porque eso depende de cómo se maneja la economía. En mi gobierno el precio del barril de petróleo era de $18. En mi gobierno el presupuesto era del alrededor de 6.800 millones de dólares. Hoy el presupuesto supera los 24.000 millones de dólares y hoy no les alcanza la plata. En el caso nuestro nos alcanzaba hasta para ahorrar. Nosotros dejamos en ahorros cerca de los 2.000 millones de dólares, que este gobierno pues se los ha dilapidado. Entonces todo depende cómo se administre el dinero, pero si se lo gasta, si se lo derrocha,
como lamentablemente se lo está haciendo ahora, el dinero nunca le va a alcanzar. El precio del barril de petróleo está superando los $100 cada barril. Y sin embargo necesita más dinero y sin embargo cada vez más y más impuestos. Ya nos van a colocar nuevamente impuestos y todo eso desalienta las inversiones. Y todo eso pues genera más carestía de la vida. Porque el gobierno dice, no, yo no estoy poniendo impuesto a los pobres, es a los ricos. Pero ¿qué es lo que hace el empresario? Ese impuesto lo traslada al producto final. Y en definitiva, el que paga... Encarecen los productos. Exactamente, el que paga los platos rotos es el consumidor. Entonces, todos esos desajustes tenemos que arreglarlos para que se estabilice la economía, para dar seguridad al inversionista que traiga inversiones productivas, que generen trabajo. Y entonces, pues yo creo que una vez estabilizada la economía, una vez tranquilizado el país, estaríamos pues en condiciones de recibirles obviamente con los brazos abiertos a nuestros compatriotas para que vayan con seguridad a tener su trabajito, con seguridad a invertir el dinero pues que de alguna manera con su esfuerzo, con su trabajo lo consiguieron en el exterior. Entonces, eso es como lo que usted haría primero, antes de que los ecuatorianos puedan regresar, hay que abonar ese terreno, mejorar los índices de desempleo, mejorar todos esos indicadores económicos, la inflación, la seguridad. Hay mucha delincuencia. Entonces es importante que los ecuatorianos sepan eso, que de pronto ahora no está preparado el gobierno para recibirles, según lo que nos dice aquí el expresidente. Bueno, pues para finalizar, nos gustaría que usted mismo le dejara un saludo a todos sus compatriotas ecuatorianos que en este momento lo están viendo por las cámaras de Iberoamérica Televisión. Bueno, saludarles con todo cariño, agradecerles una vez más por ese esfuerzo que ustedes realizan, por esas remesas que ustedes envían a nuestro país y con eso ayudan a equilibrar la economía ecuatoriana. Decirles realmente que nos sentimos orgullosos de ustedes, les admiramos por esa valentía de haber venido a un mundo diferente, a un país extraño, en donde pues no sabían qué futuro les esperaba. Y a pesar de las injusticias que se cometieron en el Ecuador, porque ustedes están acá por los errores nuestros, por los errores de todos los gobiernos, que no les dimos la oportunidad de trabajo en el país, a pesar de esa injusticia, ustedes pues tienen ese amor al país, quieren tanto al Ecuador, tienen ese patriotismo, ese civismo, que nos envían el dinero para que nosotros podamos subsistir en el Ecuador. Así que les agradecemos muchísimo, que Dios les bendiga, que Dios les siga dando salud, que Dios les siga dando fortaleza, que ojalá pues las cosas mejoren acá. Y nuestro compromiso será seguir luchando porque hayan mejores días para todos los ecuatorianos. Seguir luchando para que las cosas mejoren en el Ecuador, para prepararles el terreno, para abonarles el terreno desde nuestra trinchera de lucha, desde el sitio en el que nos encontremos, no importa. Seguiremos trabajando en beneficio de ustedes para que ojalá haya un pronto y un feliz retorno de todos los ecuatorianos que voluntariamente decidan regresar a nuestro país. Pues muchísimas gracias, señor Lucio Gutiérrez, expresidente de la República de Ecuador. Lo tuvimos hoy aquí en Tertulia en Iberoamérica Televisión. Encantados de haberlo tenido, esperamos volverlo a tener en nuestro plató. César Álava, periodista ecuatoriano, muchas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, televidentes, continúen con más programación, como siempre, en Iberoamérica Televisión.